Muy buenas tardes, bienvenidos a su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo. Hoy vamos a tratar un tema, un país que desgraciadamente nunca había tenido oportunidad de enfocarlo, a pesar de los muchos años que llevo haciendo este programa. Voy a hablar con una señora venezolana, escritora, periodista, pero yo, con todo el respeto, para mí, aventurera. Porque una mujer viajar a un territorio tan complicado, tan envuelto en guerras y en conflictos civiles y extranjeros, como es el Kurdistán, esa parte del Medio Oriente, que nosotros le decíamos cuando estudiamos bachillerato en Cuba, el Asia Menor, ¿lo recuerdan? Pues esa parte, esta señora la ha viajado y nos ha traído un libro sobre ese tema que se titula De Venezuela al Kurdistán, crónica de un destino, y me refiero a Carol Prujovert, repito, escritora y periodista venezolana. Carol, gracias por estar acá. Un placer estar contigo, Pedro. Muchas gracias. Carol, explícame primero quiénes son los kurdos y después me dices cómo fue que incursionaste en el Kurdistán. Bueno, mira, los kurdos es el grupo étnico más grande del mundo sin un Estado. O sea, no tiene un Estado político independiente. Se considera, no hay un censo oficial, pero se considera que hay entre 35 y 45 millones de kurdos. Es un número respetable. Una población importante. Ahora, es importante saber que los kurdos no son árabes, que son semitas. No son turcos. Son indoeuropeos. Están más ligados a Persia. Exacto, y a nosotros también. O sea, Occidente, venimos de la rama indoeuropea. Sí, por supuesto, sí. Exactamente. Ahora, su idioma pertenece a la rama iraní, de indoeuropeo, que se dice que fue el idioma de la Avesta, el idioma en el cual Zoroastro dio sus enseñanzas. Ellos son los que cuando estudiaba yo bachillerato le decían los medos. Exactamente. Ellos proceden de Mesopotamia, donde estaba el Imperio Medo. Ese, digamos, están desde hace siglos en esas tierras, ¿no? El Kurdistán más o menos son como 500.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Francia, para que te hagas una idea, ¿no? Y está situada... Y es una zona rica en petróleo. A eso vamos a llegar. Está situada en las escarpadas montañas del Taurus y del Zagros. Imagínate esos nombres históricos. Son nombres bíblicos. Tal cual. Y ahí convergen lo que son los estados de Turquía, Irán, Irak y Siria hoy día. El pueblo kurdo, su territorio fue fragmentado después de la Primera Guerra Mundial. Y la desintegración... ¿Otro capricho inglés? Vamos a llegar a él. Viene la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes son los vencedores? Los coloniales, los poderes coloniales, británicos y franceses. ¿Y quién perdió esa guerra? El Imperio Otomano. Entonces, el Imperio Otomano es fragmentado y debido a los intereses, en ese momento coloniales, porque ya se había descubierto petróleo en el área que es hoy de Irak, dividen esa zona del mundo en 4 países. Y eso sucede sobre todo después de 1923, cuando Mustafa Kemal, el que fue el padre de la República Turca, le gana la guerra a los aliados. Nosotros conocemos como Kemal Atatürk. Exactamente, que es el padre de los turcos. El padre de los turcos. Entonces, en ese momento, cuando... Aclaremos, perdóname que te interrumpa, no el padre biológico. No, el padre de la República. El padre político, digamos así, o del Estado turco. De la República Turca la funda Mustafa Kemal Atatürk. Entonces, lo que sucede entonces es que en ese momento se van a crear las fronteras artificiales. Está el Estado turco, como lo conocemos hoy día, crean el Estado de Irak, porque ahí es donde descubren petróleo los británicos. Ya existía la frontera con Irán porque era el famoso Imperio Persa, y se crea Siria como un protectorado francés e Irak como un protectorado británico. Entonces ahí está el territorio de los kurdos y que con una reglita los dividen. Entonces ahí empiezan realmente los conflictos que estamos viendo, que han continuado a través de todo el siglo XX y el siglo XXI. Esas son las fronteras que van a crear, digamos, los conflictos, como te digo, que vivimos hoy día. Entonces, desde ese momento, los kurdos están luchando
por tener un espacio en esas tierras que son de ellos desde épocas milenarias. Y la respuesta de los estados que se crean son violentas. ¿Por qué? Porque esos estados deciden que hay una filosofía que lo hace el Shah de Persia en Irán, lo hace Mustafa Kemal en Turquía y lo hace Irak y Siria también con sus correspondientes gobiernos autoritarios. ¿Y cuáles son esas premisas? Un Estado, una lengua. En territorios donde hay una multiplicidad de etnias, de culturas, de religiones y de tradiciones. Entonces, en todos los estados empieza la represión contra la población kurda para aniquilar su cultura porque tienen que o persianizarse, turquificarse o arabizarse. Entonces, las diferentes luchas se van a dar en las diferentes zonas de los diferentes países. Ahora, hay otro problema, hay otra circunstancia que es la circunstancia religiosa. El pueblo, ¿ellos son musulmanes? Son musulmanes y son sunitas, pero hago una parte. Y qué curioso, sunitas tan próximos a Persia. Te explico eso. Cuando sucede la invasión árabe, que va dominando y va invadiendo toda la zona y convirtiendo a las poblaciones al Islam sunita, los kurdos son el último bastión en la zona del Imperio Persa que rechaza la invasión, porque los kurdos son feroces guerreros y muy orgullosos de su identidad, pero terminan, como todos los pueblos, pues convirtiéndose al Islam. Hay una situación muy interesante, que el Imperio Persa se convierte al chiismo. ¿Conoces un poco la diferencia? Los sunitas consideran es una lucha de poderes entre los califas y el sobrino de Mahoma, que se considera que la descendencia, digamos, el poder del Islam debe estar en manos de un familiar del profeta por sangre. Entonces ahí viene un enfrentamiento y en un momento dado Alí con sus fuerzas está pasando por Kerbala en Irak y las fuerzas, digamos, de la Sunna, de los califas, lo atacan y los masacran. Y a partir de momento nace el chiismo, que en realidad significa seguidores de Alí. Entonces, el Imperio Persa, de alguna manera, se apropia del chiismo, porque es para decirte yo soy más papa que el papa. Pero tú le sigues diciendo el Imperio Persa. En ese momento estamos todavía con el Imperio Persa, nos hemos entrado todavía en el siglo XX. Entonces, Irán se convierte, digamos, la mayoría de la población iraní se convierte al chiismo. En el Kurdistán hay unos grupos chiitas, son minoritarios, la mayoría son sunitas, pero también continúan las poblaciones zoroastrianas, porque los kurdos dicen que ellos son los descendientes de los guardianes del templo sagrado de Zoroastro. Entonces, el zoroastrismo todavía existe entre los kurdos. Mira qué interesante. No me lo imaginaba. Sí, hay una fiesta que se llama el Nuevo Año kurdo, el Nowruz. El Nowruz se celebra con grandes ¿Y cómo logran, fogatas. perdona porque que tú motivas que te interrumpa Claro con frecuencia, cómo logran conciliar ellos a Zoroastro con el Islam? Bueno, el zoroastrismo ha sido, se crea una especie dado la vuelta. de sincretismo, como en América Latina, que las religiones, acuérdate que cuando llegan los españoles a América Latina se produce un sincretismo. Nosotros los cubanos ligamos la santería con el catolicismo. Exactamente. Entonces, eso no ha quedado un problema, y hay un grupo que se llegó a conocer mucho debido a la matanza que hizo el Estado Islámico, que son los yazidíes. Los yazidíes. Exactamente, que es un sincretismo entre zoroastrismo, islam y algunas otras fórmulas religiosas. Entonces, bueno, ese es el fenómeno que tenemos. Entonces, en Irán tenemos la mayoría chiitas, pero los kurdos son sunitas, que va a ser un problema cuando llega el Ayatollah Khomeini al poder. En Irak se dividen las poblaciones, hay tres grupos principales, que son los chiitas del sur, están los sunitas en el centro, que eran los que defendían a Saddam Hussein, y están los kurdos al norte, que son sunitas, pero los kurdos, los que yo he conocido, decían siempre, yo soy primero kurdo y después soy musulmán. Lo más importante era su identidad.
Ahora es cierto que en algunas otras zonas ha habido un aumento, digamos, del aspecto... Ellos están distribuidos entre Siria, Irak, Turquía y un pedazo de Armenia, ¿no? No, hay kurdos en Armenia. Hay kurdos en Armenia. Irán. Te voy a dar las poblaciones más o menos. Mira, hoy día hay un 10% de la población en Siria es kurda. Un 10%, un 20% de la población kurda en Turquía. Entre 15 y 20% de la población en Irak y 10% de la población en Irán es kurda. Entonces son minorías importantes, son la segunda, digamos, la segunda etnia en esos países. Bueno, ¿por qué, digamos, ha habido ese interés en los kurdos? Porque en las zonas del Kurdistán está el petróleo. Entonces, ninguno de los estados donde están los territorios kurdos han querido reconocerlos y tampoco dispuestos a compartir sus recursos con ellos. O sea, todo es un problema de dinero. De dinero, de identidad. No, acuérdate de lo que te decía al comienzo, un estado, una lengua. Son estados que quieren unificarse. No, pero los que rechazan el Estado turco lo hacen por dinero, no lo hacen por esa convicción. Al comienzo no. Por ejemplo, en Turquía, cuando llegó Mustafa Kemal al poder, ¿qué fue lo que hizo? Dijo que los kurdos no existían. Los kurdos eran turcos de las montañas que olvidaron su idioma. Y como dije anteriormente, los turcos vienen de Asia Central, no son indoeuropeos, o sea, étnicamente no tienen nada que ver. En Turquía, como en Irán y en Siria, y en Irak, al comienzo hay cambios. Después se prohíbe el idioma, se les prohíbe utilizar sus ropajes tradicionales. Es decir, reprimidos violentamente. Les quieren eliminar la identidad y eso es algo que los kurdos no aceptan. Porque los kurdos en ese momento eran tribus, no tenían, digamos, noción de un Estado, pero de nación sí es una identidad y es una lengua, aunque hay varios dialectos, pero hay un sentido de, digamos, kurdicidad entre todos ellos. Entonces, en el momento que se descubre el petróleo, pues ya eso se convierte en un problema ya mayor. Y no solamente eso, sino que en el Kurdistán hay minerales y están las fuentes del agua. Las montañas del Kurdistán nevadas, cuando viene el verano, se derriten y son esas aguas las que... O sea, una zona con recursos. El Éufrates y el Tigris, los dos ríos principales, son alimentados por las montañas kurdas. Entonces, todo lo que son los ríos, las fuentes acuíferas, proceden del Kurdistán. Entonces, a mí me lo decía el líder kurdo de Irán, me decía, no solamente es el petróleo, sino que es el agua que va a ser el elemento más importante de la zona, lo cual es cierto. Me voy a dar un saltico aquí rapidito porque me parece muy importante. Tanto el Estado turco como el Estado ahora de la República Islámica de Irán, lo que han hecho es crear represas en el Kurdistán y han anegado ciudades antiquísimas que son patrimonio histórico de la humanidad y de la identidad kurda. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Irán y Turquía? Sí. Por ejemplo, yo estuve en el 2009, hice un viaje por el Kurdistán turco, el sur, y fui a ver un pueblo que se llamaba Hasankeyf. Antiquísimo. Una cosa, una joya. Ahí vivían incluso dentro de las montañas. Y cuando yo fui, a los pocos años vino la represa que anegó, sacaron a toda esa población, que era, bueno, y desapareció. Y ahí están, digamos, secretos o tesoros arqueológicos que nunca se descubrieron, bajo las aguas. Y lo han hecho tanto Irán como Turquía. Y es una manera también de controlar el flujo de agua hacia el sur. O sea, Irak es un territorio bastante seco. Entonces, si Turquía cierra esas represas, Irak se desangra, no tiene aguas. O sea, secan el Tigris y el Éufrates. Entonces, está, digamos, toda esa situación de recursos, de que defienden sus identidades ferozmente y han tomado las armas una y otra vez para luchar contra esa opresión. Bueno, ellos tienen una agrupación política que estuvo en la lista de agrupaciones terroristas en varios países europeos, el PKK, que por cierto ahora ha firmado un arreglo con el gobernante que yo no me atrevo a llamar democrático de Turquía, bueno, con Erdogan. Déjame hacerte un inciso antes de eso. Por favor. Uno de los problemas de los kurdos también ha sido, o sea, represión de los estados, represión de las potencias coloniales e internacionales, pero también la continua y perenne división entre ellos. Y ahí vamos a tocar el PKK. Ellos se han peleado
como hacen nuestros opositores, pero no verbalmente, sino con armas. Ha habido guerra civil entre ellos. Entre los grupos turcos, entre los grupos kurdos. Y ese ha sido el talón de Aquiles de la nación kurda, que han sido utilizados por los estados donde viven y por potencias. Muy normal en las minorías, no es... Sí, pero llega un momento en que nosotros que los queremos y los admiramos, ¿hasta cuándo? Porque es algo adolescente. O sea, tiene que haber un entendimiento que si no partes de ahí, no puedes realmente defender tu identidad. Bueno, entonces con respecto al PKK. El PKK nace, como te decía, que en Turquía ha habido esa represión de la cultura y empiezan a desplazar a la población. Entonces, en ese momento surgen movimientos de oposición a lo que está haciendo Mustafa Kemal. Quiero hacer un inciso, Mustafa Kemal hizo una modernización del Estado turco, importantísimo, muy importante. O sea, trajo a Turquía al siglo XX. Exactamente, y eso no se puede ignorar. Mustafa Kemal Atatürk fue bueno para los turcos. Exactamente, para el Estado se creó una república moderna. Sí. Y bueno, todavía tenemos los remanentes de eso, ¿no? Pero con respecto a las minorías, pues las negó. En el caso de los kurdos, siendo la minoría más importante en Turquía, pues hubo una represión muy fuerte y surge el PKK como respuesta a esa opresión. Entonces, es la época, el PKK nace más o menos... Era una agrupación armada que combatió al Estado turco. Sí, es un partido, el PKK significa Partido de los Trabajadores, liderado por Abdullah Öcalan, marxista-leninista. Y esa es la época de los 70. Nace en el 78 con ese pensamiento. Y fue un partido que llevó una guerra que causó 40.000 muertos. Fue muy violenta. O sea, las acciones de sus propias acciones y las acciones del Estado turco contra ellos. Pero el PKK también buscó eliminar los rivales políticos kurdos. Y además reprimían a las poblaciones rurales. El propio de los marxistas. Las poblaciones cuando no los apoyaban. Entonces, pero a la vez, el carisma de Abdullah Öcalan era tan importante y se veían reivindicados que continuaba el apoyo. Entonces ha sido, digamos, el partido principal, pero dentro de la lucha Pero el que armada. está preso de ellos ahora no es este señor que tú... Öcalan fue detenido, ¿en qué año fue? En 1984. Lleva un montón de años preso, uno de ellos. Sí, Öcalan. Öcalan es el que está preso. El que está preso, bueno, hay dos. Que mandó a firmar la paz. Hay muchos que están presos, porque una de las políticas... Pero me refiero a los líderes. Sí, bueno, los líderes. No, estoy hablando de líderes. La política del Estado turco ha sido un poco como Venezuela. Ha sido aplastar. Cuando surge un líder, le buscas un problema de corrupción y lo metes preso para anularlo. Ahí me dijo una parlamentaria kurda de Turquía, Leyla Zana, una mujer impresionante que estuvo presa 15 años porque en el Parlamento dijo, juro en nombre de la República Turca, y lo dijo en turco y en kurdo, y la pusieron presa por 15 años. Entonces él me contaba, cada vez que surge un liderazgo, nos los ponen presos y tenemos que volver a empezar. Eso es agotador para una población. Entonces, en el caso del PKK, ellos se retiran hacia Siria y ahí nace el movimiento armado de los kurdos de Siria, que podemos hablar posteriormente de eso, del papel importante que han tenido. No, yo solo te voy a pedir una cosa, porque para mí el tema es cautivador. Yo quisiera que tú vinieras a un próximo programa en 2 semanas. Perfecto. Para seguir hablando de esta situación, nos ampliaras información, nos dieras más conocimiento. Y a la vez quiero decirle a nuestros televidentes de este libro, De Venezuela al Kurdistán, Crónicas de un Destino. Un libro interesante que describe las experiencias de Karol Prühoder en el Kurdistán. Un mundo en conflictos, un mundo interesantísimo, del cual yo he leído un poco, pero nunca había tenido la oportunidad de conversar con una persona que lo conociera como Karol. Te agradezco mucho esta oportunidad. No, gracias a ti. Te interrumpí, continúa, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar, hablemos del libro y no hablemos más porque la cosa política en este momento, como tú quieras. No, vamos a seguir con ambos temas. Uno no es excluyente del otro. Bueno, entonces el PKK en ese momento está en la frontera, las bases están en la frontera con Siria y en Irak. Y el Estado turco empieza pues una campaña muy fuerte de bombardeo, sobre todo en la época de los drones, han empezado a realmente acabar con las bases del PKK. El PKK tuvieron un periodo de una especie de cese al fuego, que después se acabó y volvieron la violencia. Pero el PKK cometió... Bueno, de ahí parte la diferencia de Turquía con Suecia, porque Suecia
le ha dado amparo a muchos kurdos. Exacto. Bueno, pero pasa que depende de kurdos de dónde. El PKK cometió muchos actos terroristas, bombas en las ciudades, Ankara, Estambul y otras ciudades turcas, secuestros de turistas. La propia Estambul cometieron atentados bastante. Secuestros de turistas y de diplomáticos extranjeros. O sea, hubo una guerra muy sangrienta y por eso viene el nombramiento de grupo terrorista, tanto por los Estados Unidos, la Unión Europea y el Estado turco. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Öcalan está preso porque lo agarraron en un avión mientras se estaba tratando de escapar y está preso, no me acuerdo de qué año. Entonces, en un momento dado, uno se dice, Öcalan sale y pide que el PKK que desmantele, que deje las armas y se desmantele como partido. Ya el PKK no tiene más sentido de ser, porque está acorralado y no tiene manera de funcionar, aun cuando el partido político, digamos, no es un brazo del PKK, pero hay una especie de simpatía de estos países, porque, como sigo diciendo, Öcalan fue una figura muy importante porque fue el que defendió los derechos de los kurdos. Entonces, ese llamamiento, fue sorprendente. Y más sorprendente fue que Erdogan dijo que, que estaba dispuesto a conversar. conversar. A mí me sorprendió esa disposición de Erdogan. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue hace poco y ya el PKK definitivamente dijo que hace unos días que depone las armas. Entonces uno se pregunta, es una cosa importantísima, porque los kurdos lo que quieren es vivir en paz, que no los persigan, que no los sigan matando, que no los sigan encarcelando, que sus líderes... Durante la guerra de Irak, los kurdos la pasaron muy difícil también. Bueno, ese es otro problema, el genocidio que ocurrió, porque hubo un genocidio. Sí, señor. Que se llamaba la Operación Anfal. O sea, Saddam Hussein empezó a desplazar poblaciones, les tiró gas mostaza y estaba en un camino de eliminación de los kurdos. De la población kurda. Pasa que no quiero estar saltando. Salto para allá. No te preocupes. Sigo. Sigo en Irak, después vuelvo a Turquía. En Irak lo que pasó fue que después del bombardeo con gas mostaza, en un momento dado la población, ahí murieron 5.000 personas así. Eso se llama la Operación Anfal, que fue una operación de genocidio. Un par de años después, estamos con la guerra Irán, la guerra del Golfo también. Los aviones iraquíes sobrevuelan sobre el Kurdistán y la población entra en pánico porque piensa que le van a lanzar gases mostaza y huyen hacia las montañas de Turquía. Eso fue el 2000 algo, no me acuerdo de este momento la fecha. Yo no sé si tú te acuerdas de esas imágenes de la población, millones de personas huyendo hacia las montañas frígidas porque son altas montañas. Sí. En ese momento se preguntaban los defensores de los kurdos por qué las Naciones Unidas no hacen nada. Aquí hay una población que está huyendo, que se está muriendo en las montañas. Y sigue sin hacer nada. No, pero ¿qué sucedió en ese momento? Bernard Kouchner, que era el médico de frontera que fue después ministro de Macron, de Sarkozy, y Daniel Mitterrand, la esposa del presidente Mitterrand, dijeron, aquí tiene que pasar algo. Y en ese momento invocan el derecho a la protección de las poblaciones. Entonces, las Naciones Unidas, los aliados, los americanos y los británicos empiezan a sobrevolar y crean dos paralelos, el 36, que es para el norte de Irak, donde están los kurdos, y los chiitas para el sur, para proteger a la población. Entonces a Saddam Hussein ya no se le permite sobrevolar sobre esa zona. Entonces, ¿qué empieza a pasar ahí? En el Kurdistán empieza un proceso donde ellos empiezan a crear su autonomía, desde ese entonces. Carol, el tiempo se nos acaba prácticamente. Quiero que me hables un poquito del libro. Y continuamos con este tema porque a mí me parece muy importante que abordemos la relación de los kurdos con los iraníes. Pero aparte, antes de empezar el programa me dijiste de que la primera vez que visitaste la zona fue cuando la guerra Irak-Irán. Me gustaría conversar esos temas. Como aficionado a la historia realmente, y creo que a nuestros televidentes también les ha de interesar este tipo de... Hábleme de tu libro. Bueno, mi libro es la historia personal mía de cómo yo conocí a los kurdos. Porque yo me he dedicado 40 años a este tema. Yo soy la biógrafa del gran líder kurdo de Irán, Abdul Rahman Ghazemlu, que luchó contra el ayatollah Khomeini y fue asesinado en Viena durante unas negociaciones de paz por el régimen iraní. Fue una trampa y lo mataron. Por eso quiero hablar de los kurdos e Irán. Sí. Entonces, este libro
es lo que me faltaba a mí contar, que es mi historia personal. Como una joven venezolana, estudiante de literatura, haciendo un doctorado en Francia, termina en las montañas del Kurdistán. Sí. Yo lo voy a leer porque yo estoy interesado en saber, porque realmente tú me dices, una joven terminó en Burdeos o en Lyon, está bien, lo entiendo, pero terminar en la montaña del Kurdistán, realmente es sorprendente. Mira, esos son una serie de circunstancias, yo lo llamo destino, porque cuando lo leas te vas a dar cuenta que se fue montando así como un escenario, como un guión para que yo llegara a los kurdos. Yo fui a Cannes con una amiga porque teníamos ganas de ir al Festival de Cine y yo quería, bueno, simplemente, bueno, de repente hacer algunas notas para el papel literario, donde yo estaba escribiendo en el Nacional para ese momento, y así llegamos, y por causas que no te voy a contar, bueno, te voy a contar una rapidita. Teníamos... Un minuto. Un minuto, entonces no te la cuento ahora, te la cuento después. El hecho es que ahí yo conozco al cineasta kurdo de Turquía, Yilmaz Güney, que gana la Palma de Oro en Cannes. Y nos conocemos en una entrevista y a partir de ese momento yo empiezo a trabajar con él y con él conozco la diáspora kurda en París y por ende al líder kurdo que peleaba contra Khomeini. Y terminé yendo al Kurdistán en 1985 durante la guerra Irán-Irak para hacer un documental sobre los kurdos de Irán. ¿Y el documental lo tienes? Sí, sí lo tengo, pero en VHS. Yo atravesé las montañas del Kurdistán con la guerrilla kurda, con los peshmerga. Es una zona muy inhóspita porque se ven las películas. Sí. Y fueron 14 horas a mula, desde la frontera kurda iraquí hasta Irán. Y estuve con la guerrilla durante 10 días en Irán. De verdad que no es una proeza, pero se aproxima bastante. Muy, muy interesante. Yo recomiendo este libro, yo lo voy a leer y te agradezco. Es una aventura. Muchísimo que me lo hayas traído. Sí, es una aventura. Es una aventura. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo y muy agradecido por esta charla tan interesante sobre los kurdos y el Kurdistán. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti.